Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez estamos en otro pequeño video test para ver otras 20 preguntas sobre el EUNACOM. Espero que nos vaya muy bien a todos y que contestemos las 20 preguntas de manera correcta. Vamos a iniciar con la pregunta número uno. ¿Cuál es el patrón de debilidad muscular más característico que ayuda a diferenciar la distrofia miotónica tipo 1 de la polimiositis en sus etapas típicas? La DM tipo 1. Debilidad predominantemente distal y facial. La polimiositis, debilidad predominantemente proximal, simétrica. Alternativa B, la miotónica, debilidad proximal severa. Polimiositis, debilidad distal leve. La alternativa C nos dice la DM de tipo 1, debilidad facial y flexores del cuello. Polimiositis, debilidad ocular y ptosis. La DM1, debilidad asimétrica y parciada. Polimitosis, debilidad simétrica sobre miembros inferiores. O alternativa E, ambas presentan un patrón de debilidad idéntico. Pregunta que parece como muy compleja, eso de diferenciar una distrofia miotónica tipo 1 de una polimiositis, pero vamos a ver que es fácil. Polimiositis y distrofia. ¿Cuál es la primera inicial? La letra inicial. Polimiositis P proximal. Y distrofia miotónica tipo 1, distrofia de distal. Entonces, con esto vamos a ver cuál es la alternativa correcta. Que ambos tengan un patrón idéntico no es correcto, se diferencian la debilidad asimétrica y parcheada, polimitosis, debilidad simétrica, no del todo, debilidad facial y del cuello, ptosis y debilidad ocular en la polimiositis tampoco es lo más aproximado, debilidad proximal severa, polimiositis, debilidad distal leve. Acá sería lo contrario. Incluso acá que sea algo leve no es del todo correcto, es muy dependiente del caso. Pero lo más característico es que haya debilidad predominantemente distal y facial, y en la polimiositis, debilidad predominantemente proximal simétrica. Estamos en lo correcto y la explicación nos dice que el patrón de distribución de la debilidad muscular es un elemento clave en el diagnóstico diferencial. Simplemente acá debemos recordar eso. Distrofia miotónica tipo 1, todo lo que sea más distal, manos, pies, cara. La polimiositis, todo lo que sea más proximal. Cintura escapular, cintura pélvica. Y listo, no hay más. Vamos a la pregunta número 2. El estudio de una primera crisis epiléptica en un adulto, ¿en qué situación estaría más indicada la realización de una punción lumbar? Cosa que es algo raro. En todos los casos de primera crisis de forma rutinaria, si la resonancia magnética cerebral muestra una lesión estructural claramente eliptogénica, si el electroencefalograma interictal es normal, si se sospecha de una infección del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis basada en la presencia de rigidez, fiebre, rigidez de nuca o alteración persistente del estado mental, o si el paciente tiene antecedentes familiares de la epilepsia. Recuerden que hacer punción lumbar frente a una crisis epiléptica es raro. Se debe pensar en que es algo también raro, tal vez, por ese sentido. En todos los casos de primera línea no es incorrecto. Lo volvemos a decir, es raro que se pida punción lumbar en crisis epiléptica. La resonancia magnética cerebral muestra lesión estructural. Esta es causa secundaria y es lo más típico, pero tampoco lo correcto en este contexto. El electroencefalograma es normal, tampoco no tiene nada que ver esto acá para punción lumbar. Y esta sí sería correcta. ¿Por qué? Porque sería por una lesión o en sí una infección. Es la palabra correcta. Infección del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis. Y listo. Ahí acaba. Porque si tienen antecedentes o no, eso es algo diferente. Ya que la punción lumbar es rara. Como método de manejo, raro. La función urbana es indicada de forma rutinaria en todas las primeras crisis epilépticas. Su utilidad principal es cuando sospechamos una infección del sistema nervioso central. En este caso lo justificará por la fiebre, rigidez de nuca, cefalea, alteración del estado de conciencia, signos meningios, puede ser, pero también sería esto muy cercana a pacientes inmunocomprometidos, tal cual lo dice acá. En fin, es algo raro,
No pienso que sea del todo preguntado, pero sabemos que en el ONACOM nos sorprende las preguntas que hay, así que como algo medio raro, sí puede ser. Pregunta muy interesante. Vamos con la pregunta 3. Un lactante de 3 meses presenta constipación, hipotonía aguda, descendente, tosis, succión débil, llanto débil y parálisis flácida progresiva. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Atrofia muscular espinal tipo 1, miastenia gravis neonatal transitoria, síndrome de Guillain-Barré, hipotiroidismo congénito o botulismo del lactante. Esta igual está compleja. Primero, lactante de 6 meses con constipación y hipotonía aguda, que pienso yo que es muy importante este dato. Dosis, succión débil, llanto débil, parálisis flácida progresiva. Y ojo, hipotonía aguda descendente. La atrofia muscular espinal tipo 1 es hipotonía, sí, pero no es aguda. Este es muy progresivo. No es que aparezca y ya. Tiene un proceso que es largo, por eso igual es crónico. Miastenia gravis transitoria neonatal, esa sí puede ser, pero esta palabrita de acá que sea transitorio nos cambia todo. Si nos dijera que esto es agudo, todo eso, pero se le pasa y otra vez vuelve, o simplemente se le pasa y está, sí podemos pensar, pero acá no es lo correcto. Síndrome de Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré tiene un nombre súper largo, su definición, polirradiculo neuropatía, es algo por el estilo, me parece. Polirradiculoneuropatía ascendente. Y acá es descendente. Así que lo podemos descartar. Igual algunos datos no paran con síndrome de Guillain-Barré. Hipotiroidismo congénito. Dentro del examen físico tendría que darnos algunos datos. Tal vez lo más característico, macroglosia, podría ser uno. Acá no lo tenemos. Entonces la descartamos. Y nos queda botulismo del lactante. Pero sí sería correcto, tal vez por hipotonía aguda, pero aún así nos falta el antecedente importante que quizás para hacernos más fácil la pregunta, cosa que no siempre está en el UNACOM, es que nos diga antecedente de que el lactante consumió miel. Si de entrada nos dijera esto, automáticamente ese antecedente que es, sé, súper importante, podríamos marcar botulismo del lactante, porque es algo muy característico, demasiado. La explicación nos dice que el botulismo infantil es una enfermedad rara pero grave en lactantes, especialmente menores de 12 meses, cuando el intestino aún no tiene flora bacteriana suficientemente, se llama microbiota, suficientemente madura. El mecanismo fisiopatológico, que es muy interesante, pero lo más frecuente como síntoma inicial es la constipación, cosa que acá nos lo coloca también. Entonces, la... otros datos, todo sensibilidad facial, están bien, y la importancia clínica, su tratamiento, que es soporte vital, y en el caso que sea muy grave, ventilación mecánica. Y acá tenemos ese dato que yo lo veo también algo importante. La asociación clásica es con ingesta de miel en lactantes, ya que puede contener esporas de Clostridium botulinum. Por eso les digo que para pensar en esta alternativa de botulismo de lactante, el dato que tenga algo con miel en el enunciado nos hace pensar automáticamente en ello. Yo diría, más del 90% de las veces será lo correcto. No se lo preguntó hasta ahora, me parece. No lo vimos en ninguna reconstrucción. Así que puede ser pregunta de examen cualquier rato. No se confían. Sí puede estar, porque es importante, frecuente, no tan frecuente, pero es típico y muy característico. Vamos con la pregunta 4. ¿Cuál es la recomendación para el paciente con conjuntivitis viral en un entorno laboral o escolar? Evitar regresar hasta 48 horas después de la mejoría del enrojecimiento. No es necesario cambiar actividades, evitar ejercicio intenso, aumentar ingesta de azúcares o usar lentes de sol y seguir trabajando. Pregunta súper fácil para conjuntivitis viral. Obviamente no debemos regresar directamente al trabajo o a la hora escolar. El ejercicio no será es algo indiferente, incluso conjuntivitis viral. Pienso que no sería correcto hacer ejercicio con esos pacientes, azúcares tampoco, lentes de sol y seguir trabajando es aún peor porque es muy contagioso esto de la conjuntivitis viral. Entonces, lo correcto simplemente será evitar 48 horas y regresar cuando el paciente se sienta mejor, que no es, pues, es un poco más de 48 horas, ya que esta medida reduce significativamente la diseminación de la conjuntivitis viral o bacteriana. En este caso, viral, porque dice el contexto del enunciado.
El virus puede seguir activo en superficies y secreciones oculares, incluso tras la mejoría clínica. Evitar el contacto directo, compartir objetos personales, la clave, limpieza de manos y superficie. Vamos a la pregunta 5. ¿Qué maniobra de fisioterapia respiratoria apoya la evacuación de sangre en hemoptisis leve? Recuerden que Kine, también debemos saber algo de Kine, no es simplemente ignorar Kine, debemos saber, aunque sean las cosas básicas. Hiperventilación voluntaria, reposo absoluto, ejercicio de resistencia intensa, tracción cervical o drenaje postural y percusión torácica. Sencillo, si tenemos que mejorar o apoyar la evacuación de sangre en hemoptisis leve, pues el drenaje postural será lo correcto, porque tracción cervical, ¿de qué va a servir traccionarle de manera cervical? Ejercicios de resistencia intensa, ejercicios va a empeorar eso del hemoptisis y reposo absoluto, tampoco debemos hacer algo en este contexto. Hiperventilación voluntaria lo puede empeorar. Entonces vamos a marcar también energía postural, siendo lo correcto. Nos dice en un paciente con hemoptisis requiere precaución absoluta y debe ajustarse estrictamente al momento clínico. Durante un cerrado activo reciente, las técnicas de percusión y vibración torácica están contraindicadas, ya que el estímulo mecánico puede desprender el coágulo que detuvo la hemorragia, desencadenar un resangrado potencialmente masivo. En esta fase, la prioridad es siempre la estabilización y el control del sangrado. También tenemos que esta técnica debe ser gentil, modificada, pero bueno, sí es más para kine, quizás, con que sepamos que hay varias técnicas de fisioterapia respiratoria de apoyo de la evocación en la hemoptisis, estamos bien. Debemos saber lo básico en este contexto. Vamos con la pregunta número 6. ¿Qué prueba diagnóstica confirma la obstrucción del conducto nasolagrimal? Campimetría visual, biometría ultrasonográfica, tonometría, prueba de Jones, tinción de fluoresceína corneal. Campimetría visual nos sirve para ver campos visuales. Acá no tiene nada que ver con el conducto, con una obstrucción del conducto nasolagrimal. Biometría ultrasonográfica. ¿Para qué nos serviría esto si tenemos el conducto nasolagrimal obstruido? Tonometrías para ver la presión ocular en glaucoma, tinción de fluoresceína o prueba de Jones. Recuerden que la clave acá es la fluoresceína, pero fluoresceína corneal no es una lesión corneal. Esto es la prueba de Jones. Es igual fluoresceína, pero de esa manera vemos el saco lagrimal. Vemos si hay esa obstrucción en el saco lagrimal, o propiamente el conducto nasolagrimal. Entonces vamos a marcar la alternativa D, prueba de Jones, y cuidado con marcar tinción de fluoresceína corneal, que al ver fluoresceína tal vez estamos estresados con eso del examen, que no nos quede mucho tiempo y vemos fluoresceína y la marcamos. No, eso sería algo incorrecto y un error fatal en una pregunta que está relativamente sencilla. En esta prueba de Jones, simplemente es la instalación de fluoresceína en la conjuntiva y la observación de su paso en la fosa nasal. Vamos a confirmar la permeabilidad del conducto nasolagrimal. Simplemente nos sirve para eso. Y si se dan cuenta, muy relacionada a la fluoresceína. Un resultado positivo nos dirá que la presencia de fluoresceína en la nariz indica un sistema lagrimal permeable. Y si es negativo, sugiere la obstrucción. Listo, rápido, sencillo. Vamos con la pregunta número 7. Paciente con enfermedad de Parkinson avanzada suspende bruscamente su medicación con levodopa y agonistas dopamiérgicos. Pocos días después desarrolla fiebre alta, rigidez muscular severa, alteración de conciencia y disautonomía. ¿Qué complicación grave similar al síndrome neuroléptico maligno debe sospecharse? Síndrome neuroléptico maligno, acá tenemos rigidez, hipertermia, son datos súper característicos, pero como alternativas tenemos sepsis de origen desconocido, exacerbación severa de discinesias, estado epiléptico no convulsivo, síndrome parkinsoniano hiperpiréxico o síndrome de abstinencia de la medicación antiparkinsoniana, un nombre súper largo y complejo, infarto cerebral masivo. Acá hay una clave muy importante. Nos dice como antecedente que es paciente con enfermedad de Parkinson que tomaba su medicación, pero bruscamente la deja de tomar. Fiebre alta, rigidez muy parecido al síndrome neuroléptico maligno, pero ¿cuál será un diagnóstico diferencial? Sepsis puede explicar la fiebre, pero rigidez no la explica. Exacerbación severa de discinesias. Discinesias es un movimiento involuntario, cosa que
Es incorrecto porque tenemos acá rigidez. Estatus epiléptico no convulsivo tampoco va a explicar la rigidez y además este antecedente tan importante de la suspensión brusca de los medicamentos. Esto se trata de síndrome parkinsoniano hiperléxico o síndrome de abstinencia de medicación. El infarto cerebral masivo puede explicar la alteración de conciencia, pero aún así no es algo parecido o un diagnóstico diferencial del síndrome neuroléptico maligno. Entonces vamos a marcar la alternativa D y estamos en lo correcto. Este síndrome, también llamado síndrome de abstinencia de medicación antiparkinsoniana, o su nombre en inglés igual para los bilingües, es una complicación rara pero mortal. Ocurre tras la suspensión brusca o reducción marcada de la medicación dopaminérgica. También puede desencadenarse por una infección interconcurrente que altere la absorción del efecto de los fármacos. Acá no tenemos datos de infección. Si no hubiera sido algo muy complejo, tal vez pensar en sepsis de origen desconocido. Suerte que no tenemos esos datos para pensar, pero igual, fiebre alta, pero el antecedente que manda. Quizás si hubiera estado en un contexto de hospitalización, sí hubiéramos podido pensar en ello. Las manifestaciones típicas de fiebre alta, rigidez extrema, se la considera, se la llama en tubo de plomo. También hay alteración en estado de conciencia y disfunción autonómica. Sí o sí necesita ingreso a la UCI. Vamos con la pregunta número 8. ¿Qué consejo nutricional se da en conjuntivitis viral? Ayuno intermitente, evitar lácteos, alta ingesta de grasas, suplementos de hierro, mantener hidratación adecuada. Sencillo, pero mira, eso está súper sencillo, pero ya en el examen nos puede hacer confundir muchísimo, porque hay una intermitente, sabemos que no, para conjuntivitis viral, para conjuntivitis viral no tiene nada que ver, evitar lácteos tampoco no nos sirve, alta ingesta de grasas, tampoco, suplemento de hierro, no, mantener hidratación. Sí, como consejo nutricional. Vean la palabra, consejo nutricional. Nosotros no somos nutrólogos como para dar una dieta por excelencia, pero sí podemos darle consejos, lo derivamos a nutrición, lo mandamos a nutrición, puede ser igual, que estemos en lo correcto. Nosotros podemos dar consejos, al igual que con la pregunta que era para Kine, podemos saber lo más básico. Pero lo correcto sería tal vez mandar a Kine, solicitar interconsulta con Kine. Acá lo correcto como consejo, ir a la atención adecuada, porque conjuntivitis viral. Además, el tratamiento de soporte, darle tratamiento no farmacológico, será lo correcto. Entonces, una correcta ingesta de líquidos, nutrientes, antioxidantes, ayuda a mantener la integridad de los tejidos, mejora la respuesta defensiva del organismo en sí. Como consejo está bien, pero que nos ayude a mejorar la respuesta defensiva del organismo, quizás no. La hidratación sistémica apoya el equilibrio de la película lagrimal y la función epiteliocular, eso sí es muy cierto, y una dieta rica en frutas cítricas, verduras, refuerza las defensas naturales. Sí, consejo nutricional, frutas, verduras, agua y ejercicio. A veces personas están nutricionadas. Vamos con la pregunta número 9. ¿Qué medida indica la probabilidad de no cometer error tipo 2? Nivel de significación, odds ratio, valor predictivo positivo, potencia estadística o sensibilidad. Esta pregunta sí está compleja, debido a que hay dos tipos de error. Esto me parece que es de salud pública, bioestadística, pero hay dos tipos de error. Sensibilidad y valor predictivo positivo estarán enfocados a las pruebas diagnósticas. Potencia estadística, nivel de significación serían las claves acá. Outright es una asociación que hay en epidemiología. El error tipo 1 me parece que es cuando se acepta una hipótesis. Y el error tipo 2 cuando se rechaza una hipótesis. Me parece. Creo que es al revés. Error tipo 2 se rechaza una hipótesis que estaba bien y el error tipo 1 se acepta una hipótesis que estaba mal. Es algo por ahí. Pero acá la clave será nivel de significación o valor, perdón, o potencia estadística. Mm, Hay uno que es el tipo 1 y otro que es el de error tipo 2. Vamos a marcar potencia estadística, me parece que sí es porque nivel de significación creo que es más para el 1. Por eso de las hipótesis.
Estamos bien. La potencia estadística representa la probabilidad de detectar una asociación real, es decir, rechazar la hipótesis nula, cuando en realidad existe un efecto verdadero. Evitar o evita el error tipo 2, que corresponde a un falso negativo. Depende del tamaño de la muestra, la magnitud del efecto esperado y el nivel de significación elegido. Este es alfa, o sea, de, puede ser uno alfa, uno beta. Una mayor potencia aumenta la probabilidad de detectar diferenciales reales entre los grupos estudiados. En conclusión, calcular las potencias antes de iniciar un estudio asegura que el diseño tenga suficiente capacidad para evidenciar las asociaciones verdaderas y evitar conclusiones erróneas. Por eso de las hipótesis. Estas preguntas de salud pública saben que son muy complejas, en especial cuando nos meten bioestadística, también las hace compleja, pero la pudimos solucionar. Vamos a una pregunta número 10. Mujer de 60 años acude con sangrado vaginal postmenopáusico. Ecografía muestra endometrio de 12 milímetros de grosor. ¿Qué estudio se debe realizar a continuación? Biopsia de endometrio mediante aspiración de pipel, hasta cánula de pipel, seguimiento ecográfico 3 meses, histerosonografía, citología vaginal, PAP o histerectomía total inmediata. Tenemos adulta mayor que ya pasó la menopausia y la ecografía nos dice endometrio sumamente engrosado, 12 milímetros. Ya nos debe hacer pensar en algo de malignidad. Es lo primero que debemos pensar y para ello nos servirá la biopsia de endometrio mediante aspiración por la cánula de Pepel. O que diga biopsia de endometrio, igual está bien. Seguimiento ecográfico vamos a tardar 3 semanas sin hacer nada. Histerosonografía nos sirve tal vez para ver más miomas, que es lo más típico. Citología vaginal. ¿Por qué citología vaginal? Sé que es algo uterino. Histerectomía total. No, esto es muy avanzado. Vamos a marcar la alternativa A, si no está la correcta. Y nos dice que todo sangrado postmenopáusico, y sí, 60 años, la ecografía, el antecedente de sangrado debe considerarse anormal y requiere un estudio dirigido para descartar la patología maligna. Un endometrio engrosado más de 4 o 5 milímetros en la ecografía transvaginal obliga a obtener muestra histológica. El procedimiento de primera línea es la biopsia. Un estudio mínimamente invasivo de realización ambulatoria permite descartar hiperplasia o cáncer endometrial. Pregunta clásica de la mejor. Vamos a una pregunta número 11. Adulto con tos crónica y laringoscopia normal. Prueba de pH métrica positiva. ¿Qué manejo complementario es clave? Antibióticos orales, vacunación antigripal, cirugía laringea, dieta y elevación de cabecera, corticosteroides inhalados. Acá nos puede hacer confundir esta pregunta porque por el hecho de que nos ponga el antecedente de tos crónica. Pero la laringoscopia está normal. Acá debemos ser muy cuidadosos en esto. pH-metría es el gol estándar para enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, si pensamos en esto, también debemos pensar en los síntomas, tanto típicos como atípicos. Y los síntomas atípicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico está, dentro de todos los atípicos, está la tos crónica. Entonces, si sabemos que es un ERGE, la clave será dieta y elevación de cabecera. Antibióticos no nos sirven para reflujo. Vacunación antigripal, sí, para influenza tal vez. Cirugía laringe no, porque acá no. Nos dice que la laringoscopia está normal, corticosteroides inhalados, no sé, caso de asma, pero este no es el caso. Simplemente marcamos dieta y elevación de cabecera y estamos en lo correcto. En un adulto con tos crónica persistente y exploración laringe sin alteraciones estructurales, la demostración de exposición ácida patológica orienta a un origen digestivo. Mm, mucho texto. Lo que trata de decir acá es que es una enfermedad por reflujo gasofágico con síntomas atípicos. Su tratamiento simplemente va a ser enfocado en reducir la secreción ósea. Y eso se lo hará el no farmacológico con la dieta y la elevación de la cabecera, que es lo típico. Vamos a una pregunta 12. ¿Cuál es el agente más frecuente de disentería bacteriana en adultos? Campylobacteria jejuni, Yersinia enterocolítica, Escherichia coli enterotoxigénica, Salmonella enteritidis o Shigella flexneri. Ah, típicos como tal es Yeyuni y Shigella. Los dos más frecuentes. Yersinia enterocolítica, como dice su nombre, enterocolisis, es lo que provoca Escherichia coli y Salmonella enteritidis pueden darnos diarrea acuosa, pero para disentería, que es diarrea con sangre y moco, son dos. Esos dos, pero aún así
Entre ellos dos hay uno que es más frecuente aún y es la Shigella. Entonces marcamos la alternativa E. Estamos bien. Y es la causa más frecuente. Especialmente en regiones con deficiente saneamiento e higiene. La infección se transmite por vía fecal oral. Esta Shigella invade las células M del epitelio colónico, atravesando la barrera intestinal y provocando ulceraciones y necrosis mucosa. ¿Qué más tenemos? Mm, en la actualidad, la Shigella flexneri muestra una resistencia creciente a múltiples antibióticos, lo que dificulta su tratamiento y exige vigilancia microbiológica constante. Dato, sí, también importante. Vamos con la pregunta 13. ¿Qué medida preventiva reduce exacerbaciones en bronquiectasias? Antibióticos orales diarios, terapia anticoagulante, hidratación restringida, vacunación antinemónica, neumocócica y antigripal, reposo prolongado. Para bronquiectasias, pues si esa repetición, la vacunación antinemónica y antigripal nos ayuda para reducir las exacerbaciones, porque antibióticos no es una bacteria. Anticoagulantes no tiene nada que ver. Hidratación sí está bien, pero que dice restringida, cosa que no. Y reposo prolongado es algo diferente. La vacunación antineumocócica y la vacunación antigripal son intervenciones clave para reducir la incidencia de infecciones respiratorias que desencadenan exacerbaciones en pacientes con bronquiectasias, al prevenir neumonía y la gripe y disminuye la frecuencia y severidad de la crisis infecciosa, mejorando el pronóstico y reduciendo hospitalizaciones. Pregunta sencilla. Vamos a la pregunta 14. Mujer de 65 años con dolor y parestesias en mano derecha y antecedentes de artroplastia de cadera. Prefiere dolor nocturno intenso y dificultad para agarrar un vaso. Explora signo de TINE positivo, sabemos ese TINE positivo y electroneuromiografía confirma neuropatía leve. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea en este caso? Y todo eso que hace referencia. Primero, síndrome de túnel carpiano. Pinel, dolor nocturno intenso, la electroneuromiografía que nos confirma neuropatía leve, mano derecha, todo esto a la edad igual, todo esto nos hace pensar en túnel carpiano. Antivirales no nos sirve como tratamiento de primera línea en este caso, antibióticos tampoco. Antidepresivos tricíclicos únicamente, tal vez en casos refractarios podría ser, infiltración local con corticosteroides, esto sí. Pero en casos ya moderados, tal vez, AINES sistémicos de gabapentina también podría ser, pero AINES no del todo, porque esa es porque tenemos una neuropatía que acá está leve. Gabapentina sí podría ser, pero lo más característico es esa infiltración, por todos esos datos. Quizás gabapentina sola no hubiera sido lo correcto, quizás, pero me parece que infiltración local de corticosteroides se asemeja más. Entonces, en el túnel carpiano es una opción terapéutica confiable en casos de neuropatía leve, confirmado por electroneuromiografía, ya que vamos a disminuir la inflamación de la vaina sinovial y así reducir la presión sobre el nervio mediano. Los AINES y gabapentina pueden usarse como coadyuvantes, pero no corrigen la compresión. Los antibióticos y antivirales no nos sirven y los antidepresivos pueden ayudar, pero en el dolor. No son de primera línea sin antes considerar férula e infiltración. Vamos con la pregunta número 15. Mujer de 68 años consulta por pérdida súbita e indolora de la visión monocular. Refiere una cortina le tapa la mitad inferior del campo visual. Al examen se constata defecto pupilar aferente relativo y en el fondo de ojos se observa edema de papila sectorial con hemorragias peripapilares en astilla. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Oclusión de la vena central de la retina, neuropatía óptica isquémica anterior, neuritis óptica retrovulgar, desprendimiento de retina, glaucoma agudo de ángulo cerrado. Pregunta compleja, pero son datos muy característicos de una alternativa. Oclusión de vena central de la retina, mm, no sería lo correcto. Acá vamos a ver no hemorragias en astillas, sino hemorragia, como manchas hemorrágicas, puede ser. Neuropatía isquémica anterior, esto sí. ¿Qué? Una cortina que le tapa la mitad inferior. Eso es típico de la manera descriptiva de la neuropatía isquémica anterior. Es lo que el paciente nos dice y es lo más típico. También indoloro, súbito,
La neuritis óptica retrovulvar es doloroso, es una neuritis, desprendimiento de retina. En desprendimiento de retina lo que tenemos es que ve como manchas, hay fotopsias, como moscas, algo por el estilo. Glaucoma agudo de ángulo cerrado o doloroso. Vamos con la alternativa B, neuritis óptica isquémica anterior. Entonces se produce el problema de hipoperfusión de la cabeza del nervio óptico, generalmente asociada a factores vasculares como hipertensión, diabetes, dislipidemia o arteritis células gigantes. Como característica súbita e indolora, se describe como una cortina. Tenemos esto de la pupila, que se la dice o se la llama pupila de Marcos-Gann en el ojo afectado, signo de daño del nervio óptico. Y en el fondo de ojo vemos edema de papila difuso o sectorial, a menudo pálido con hemorragias peripapilares en la astilla. Vamos con la pregunta número 16. Sangrado digestivo bajo se define como sangrado distal A. Píloro, cardias, conducto pancreático, ligamento de Treitz o esfínter anal. Pienso que esto se referencia desde donde es sangrado digestivo alto y desde donde es sangrado digestivo bajo. Y esto es muy sencillo. La clave es el ángulo de Treitz. O acá nos dice el ligamento de Treitz. Todo lo que esté por arriba es alto. Todo lo que esté por abajo es bajo. No hay más. Píloro, cardias, conducto pancreático, esfínter anal no nos sirve acá para la definición de un sangrado digestivo. Y estamos bien. La hemorragia digestiva se clasifica de manera topográfica en alta-baja según la localización anatómica de la lesión. El punto divisor es el ligamento de Treitz o el ángulo de Treitz, como lo quieran llamar. Esto nos dice, como dice, de manera anatómica. Por arriba alto, por abajo bajo. Sencillo. Vamos a la pregunta 17. ¿Qué vitamina hidrosoluble se agota rápidamente en mala absorción aguda? A, palabra clave hidrosoluble. Vitamina E, D, K, C, A. Fácil. Vitamina B y una más de acá es hidrosoluble y las otras son liposolubles. En una mala absorción aguda, primero se agotan los hidrosolubles. La E, la D, la K y la A son liposolubles. La C y la B son hidrosolubles. Entonces, como solo tenemos la C, vamos a marcar esta. Si tuviéramos la B acá, ya estaría muy complejo. Puede ser cualquiera de las dos, tal vez haya una que sea mucho más que la otra, pero ya es algo complejo, algo así como la alternativa esa de bioestadística, que igual estaba súper difícil. Pero acá tenemos que la vitamina C puede agotarse rápidamente debido a su alta solubilidad en agua y limitada capacidad de almacenamiento corporal. Eso incrementa el riesgo de desarrollar escorbuto. La vitamina C cumple funciones, ya sabemos, en la síntesis de colágeno, y el diagnóstico se basará en niveles séricos bajos de vitamina C. Vamos con la pregunta número 18. Mujer de 25 años sin antecedentes de importancia. Consulta por desnea de esfuerzo, astenia y palidez de piel y mucosa asociada a la aparición de petequias en extremidades. Se solicita un hemograma que muestra glóbulos blancos de 700 con fórmula diferencial normal, plaquetas de 300, de 30.000, hematocrito 22, colas, el diagnóstico más probable, mieloma múltiple, déficit de vitamina B12, mielodisplasia en transformación, aplasia medular, leucemia linfática aguda. Ya acá 25 años, la edad es muy importante, es joven. Descartamos mielodisplasia en transformación porque esto es característica de adultos mayores. Mieloma múltiple tendremos que tener lesiones líticas. Datos de afectación renal también podría ser, cosa que no tenemos acá. Déficit de vitamina B12, no, porque no tenemos, no sé, un antecedente nutricional como que la paciente sea vegetariana, por ejemplo. Aplasia medular, sí sería lo más correcto. Blancos, plaquetas, hematocrito, los datos clínicos que tenemos acá, todas esas características que son importantes en una paciente de 25 años. Lesión linfática aguda, no. Podemos pensar tal vez por edad porque es una paciente joven, pero acá nos dice que la fórmula diferencial está normal. Entonces, la descartamos. Y nos queda aplasia medular. La paciente que presenta pancitopenia tiene una afectación de las tres series celulares. Tiene anemia, leucopenia y trombocitopenia. En una paciente joven es característico de la aplasia medular, una insuficiencia de la médula ósea para producir células sanguíneas. El diagnóstico se confirmaría con una biopsia de médula ósea que mostraría hipocelularidad. Pregunta, yo lo veo importante. Vamos a la pregunta número 19. ¿Cuál es la ventaja de la prueba
IgRA sobre la tuberculina en detección de infección latente. Requiere menos volumen de sangre, resultados más rápidos que la PCR, menor costo, menor especificidad o no interfiere en la vacunación de BCG. Ya, esto en términos sencillos, la IGRA o IgRA es como una tuberculina, pero mejor. Esto del volumen de sangre es algo indiferente. Resultados más rápidos que PCR. No está tan metido con la PCR, pero sí tiene mayor costo, sí es más específico respecto a la tuberculina. Simplemente para ver casos de manera rápida o dedicar casos de tuberculosis en fase latente. Es un poco mejor que la tuberculina. La tuberculina se usará en pacientes infantiles, pacientes pediátricos. Igual su costo es menor, así que en áreas tal vez un poco más vulnerables se la puede usar. Pero la IgRA es mucho más específica y lo característico es que no interfiere en la vacunación de la BCG. En la tuberculina sí, por eso es que a veces hay falsos positivos acá. Entonces, esas pruebas para los bilingües, aquí está su nombre en inglés, no se ven afectadas por la vacunación previa de la BCG, ya que emplean antígenos específicos de la de la Mycobacterium tuberculosis, ausente en la BCG y en la mayoría de las micobacterias ambientales. Reducen los falsos positivos, a diferencia de la tuberculina, que sí tiene esto, alta sensibilidad, pero son más costosas. Vamos con la pregunta número 20. Hombre de 47 años hospitalizado por neumonía ATS3 y en tratamiento antibiótico intravenoso presenta anemia de 131, asintomático y con buen estado de volumen. ¿Qué hacemos? Administramos suero fisiológico endovenoso, suero hipertónico endovenoso, aumentamos el aporte de cloruro de sodio oral, disminuimos el aporte de agua o administramos un diurético de asa. Pregunta con mucha trampa. Pero lo correcto es que primero pensamos, tiene una infección, tiene neumonía, ATS3, está con tratamiento, pero ¿por qué tendría que darnos natremia acá? Que se ha disminuido, tenemos una hiponatremia asintomático, se está bien, con un estado de volumen, o sea, euvolémica. Hiponatremia euvolémica, en un caso de infección. Si hacemos todo esto, si lo vemos de manera global y no solo por separado, nos debemos dar cuenta que se tratará de un CIGAT. Esa SIGA tiene muchas causas traumáticas. Lo más característico son los pacientes con accidente vascular encefálico, pero cuando son infecciones puede ser neumonía, tuberculosis, muchas infecciones. La clave acá es darnos cuenta tanto la anatremia como el volumen. Entonces, si tenemos estos datos característicos, administrar suero fisiológico endovenoso sería incorrecto, porque debemos recordar que la restricción hídrica es lo más importante acá. Aumentar suero hipertónico en caso de hiponatremia grave, pero acá no es lo importante. Administrar o aumentar el aporte de cloruro de sodio oral, eso es algo diferente. Disminuir el aporte de agua, si sería lo correcto, pensar en unos cigarros. Administrar un diurético de asa, tal vez en casos un poco más graves. Pero vamos a marcar la alternativa de disminuir el aporte de agua y estamos en lo correcto. La neumonía puede desencadenar síndrome de secreción inadecuada, la AH, o sea, obesidad, en el cual el exceso de la hormona antidiurética provoca retención de agua libre e hiponatremia dilucional. Las características será que el paciente suele estar euvolémico y hiponatremia, pero es leve y asintomática. Todo esto bajo este contexto. Entonces, el tratamiento siempre de primera línea es la restricción hídrica. El suero hipertónico y los diuréticos se reservan para casos graves o sintomáticos. Pregunta, yo la veo muy buena para el Anacom, si es que no la... Pienso que esta sí la vimos en una reconstrucción. Muy parecida, pero la vimos. Entonces, espero que todos hayan respondido de manera correcta. Acá tuvimos algo de suerte, yo pienso, con esa pregunta de bioestadística dentro de salud pública, que sí estaba muy compleja, la verdad estaba compleja, pero bueno, la logramos. Entonces, nos vemos en otro video y sigamos estudiando.